persona indefensa de 4 años, morir de la manera que murió. Creo que es de verdad que nos debe jalonar como sociedad a seguir trabajando por el bienestar de la niñez. Iniciemos, director, contándole a todos los televidentes y nuestros seguidores qué es la Corporación Cariño para que podamos entender el trabajo preventivo que se hace desde esta corporación y luego entender el contexto que hoy nos tiene de luto en nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias. Infortunadamente, digo, nuestra entidad existe porque trabajamos en la prevención de las violencias sexuales. Nosotros trabajamos en promoción y prevención. Es una entidad que nació en 1978. Buscamos generar entornos protectores y cuando hablamos de promoción es buscar formación, acompañamiento a la comunidad en general para garantizar esos entornos saludables, entornos protectores para nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese trabajo vimos la importancia de prevenir las violencias sexuales. Nosotros vamos a la comunidad y entregamos herramientas a los niños, a las niñas, a las adolescentes, a los padres de familia, a los docentes, a las directivas docentes, a las empresas y decir cómo detectar, cómo prevenir cualquier tipo de violencia, específicamente de violencia sexual. Ese es un trabajo que hemos venido haciendo en Medellín, en la parte urbana, en la parte rural de Antioquia, en el país, donde a diario buscamos cómo llegar a los niños y trabajar con ellos y entregar herramientas. Pero por más herramientas que les entreguemos a los niños de cómo cuidarse, herramientas del autocuidado, hablarles a ellos que son sujetos de derechos. Por más herramientas que tengan ellos, nunca podremos decir es culpa de ustedes. Por más herramientas, por más formación que tengan los niños, nunca serán culpables de lo que les pasa. A Nairkel creo que pudimos haberle entregado todas las herramientas, pero son los adultos, es la persona que está alrededor que tiene que garantizarle al niño y al adolescente ese bienestar. Ese trabajo de promoción, ese trabajo de prevención, con la certeza de que las violencias traen graves consecuencias en la salud física y en la salud mental, también teníamos la certeza de que ese daño, cuando un niño sufre de este delito, ese daño también, porque es un delito sin duda, cuando hablamos de que un niño es víctima, una niña es víctima de esto, podemos garantizar la reparación del daño. Y a raíz de esto, a raíz de esa necesidad que veíamos en nuestra ciudad, en nuestro país, creamos la Corporación Cariño, esta ONG que da la IPS Creciendo con Cariño. En el 2020 abrimos las puertas de esta entidad. Así como digo, infortunadamente no debería existir una organización que trabaje en la prevención de las violencias sexuales, ojalá solamente trabajáramos en la promoción, tampoco debería existir una IPS que trabaje en la reparación del daño de niñas, niños víctimas de violencia sexual. Yo quiero ir a eso, director, en la reparación. Bueno, hay muchas preguntas alrededor de este tema, me surgen demasiadas, pero en ese tema de la reparación que usted habla, ¿cómo hacerle entender a este joven, por ejemplo, de 14 años, que no quede con ese rencor con su padre? O que en algún momento tome alguna decisión en su vida de que a mí nadie más en la vida me vuelve a tocar y por eso me vuelvo agresivo, porque no quiero que nadie me haga daño. ¿Cómo hacerle entender a ese joven eso? Que no coja ese camino sino otro. Qué pregunta tan difícil. Mucho. Mire, nosotros le apostamos a esa reparación con un equipo profesional de psicólogos, de psiquiatras, de pediatras. A veces se dice que el niño o la persona que ha sido abusada sexualmente va a repetir ese patrón, y no necesariamente. Y para nosotros lo más importante es, y tenemos el lema de si no se repara, no para. Es eso, es una reparación al interior con un acompañamiento profesional, en eso quiero insistir, y ese es nuestro trabajo. Está centrado en lo científico, en acompañamiento psicológico, psiquiátrico, pediátrico, donde el niño, la niña, el adolescente, el adulto, porque nos llegan muchos adultos, después de mucho tiempo, el adulto recuerda, después de muchos sucesos, recuerda que fue víctima de violencia y nosotros lo acompañamos y a través de un proceso, un tratamiento psicológico, se puede lograr. Director, yo quiero insistir sobre este tema, porque usted hablaba de la reparación del daño a las víctimas, donde las víctimas generalmente a veces no son solamente los niños y las niñas, sino que también hay un cuerpo allí detrás, que puede ser la madre con el niño o la niña, puede ser también los hermanitos con el niño o la niña, quienes vieron y vivieron ese tipo de violencia. La Corporación Cariño,
¿cómo hace también para enlazar a la familia? Es fundamental ese trabajo, es fundamental trabajar con la comunidad en general. Mire, nosotros como organizaciones civiles, como muchas otras entidades, trabajamos por el bienestar de la comunidad. Yo sé que las administraciones municipales le están apostando a eso, pero necesitamos trabajar con las familias, de manera directamente con las familias. Cuando nosotros vamos a entregarle herramientas a los padres de familia de cómo proteger a los niños, de cómo prevenir el abuso sexual infantil, es muy usual encontrar que las madres se den cuenta y digan, eso que usted está diciendo que no se puede hacer, me pasó a mí en 20 años. Y puede que estuviera por allá, en un rincón muy escondido de sus recuerdos. Y muchas veces vemos lo necesario que esto salga para que repare, para que la mamá, para que el papá, porque también es importante, esto no son solamente las violencias sexuales, no son solamente contra las mujeres, sino también contra los hombres. Es muy importante que repare para garantizar ese entorno protector que es la familia. Entonces buscamos siempre que el adulto también tenga la reparación para garantizar ese entorno protector que le espera que su niño, su hijo, su hija pueda tener un ambiente favorable. Director, es muy común, lástima decirlo, que la gente diga, yo no me meto en eso. Ven, escuchan a una pareja peleando, en la mitad un niño, una niña, un adolescente, el maltrato. Y es que detrás de esos maltratos muchas veces se esconden bandas delincuenciales. Ya lo vimos. Como lo podemos estar observando en este momento con el niño Nair, que el niño de 4 años venezolano, que alias Lámpara, su padrastro, es quien le prohibía a la mamá que el niño se viera con el verdadero papá. Y este tema de maltrato, pues no era la primera vez el sábado, hasta llegar a la muerte el día de ayer, lastimosamente. ¿Qué hacer al respecto frente al tema de denuncias? Porque la policía, las autoridades insisten a que la gente denuncie, pero detrás de eso hay mafias incluso. Es muy fácil sentarnos aquí detrás de las cámaras y decir, delante de las cámaras y decir denuncie, pero es un compromiso con la sociedad. Todos tenemos la obligación, por ley, tenemos la obligación de denunciar. Si yo sé que al frente de mi casa, que al lado del apartamento, está siendo víctima alguien, hacer denuncias anónimas o hacer algo, pero mire el compromiso A la tan gente grande. le da miedo. Entiendo perfectamente que le tengo. Va y denuncia, entonces detrás de ellos está la banda delincuencial, entonces también salgo afectado yo, entonces mejor me quedo callado hasta que matan al niño. Incluso en redes sociales criticaban mucho el caso de Yarumal en la vereda del bosque, porque decían, bueno, ¿y el que está grabando qué? ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no se metió? Pero es difícil muchas veces el tipo de denuncia. Pero el llamado sin duda es a denunciar. denunciar, a unirnos como sociedad, denuncias anónimas, el 123, el 141, hacer las llamadas. Miren qué tan importante hubiera sido una llamada. Una llamada. No es fácil, de acuerdo. Nos da miedo, de acuerdo, pero hay que hacerlo. Es una obligación. Tenemos la obligación de garantizar esos espacios protectores para nuestros hijos. Director Juan Carlos, el alcalde de Medellín decía este fin de semana que al mes, por lo menos, se pueden contar en promedio unos 27 casos que están llegando al Hospital Consejo de Medellín y al Hospital General de Medellín de casos de niños que son o maltratados o también son víctimas de algún tipo de abuso. En la IPS Cariño, ¿qué casos llegan? ¿Ustedes qué cifras tienen? Porque nosotros decíamos acá, seguramente tienen su registro y creo que se valía con lo que usted nos acaba de decir. Las personas no denuncian por temor, o los padres, o las madres, o los hermanos, o las abuelas, o los acudientes directos de estos menores. Mire, Juan Pablo hablaba sobre los casos de las bandas. Es clarísimo, pero también al interior del hogar les da miedo denunciar. ¿Qué pasa si yo voy y pongo una denuncia? Y entonces no denuncio porque la persona que está usando es quien trae el mercado a la casa. Sí. Por ejemplo, poniendo muchas cosas. Esa dependencia económica. Entonces, esto para decir el subregistro es absolutamente grande. El temor a denunciar es en todos los contextos. Para lograr entender las cifras, que no lo podemos hablar de cifras, yo creo que Nairkel es un niño y yo creo que con eso es más que suficiente para entender la gravedad. No queremos ponerles nunca números, pero para entender los casos de violencia sexual hay un cálculo de que 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños antes de llegar a la edad adulta será víctima de algún tipo de violencia sexual. Entonces esto es para contar que hay subregistros, sin duda,
porque nos da miedo, porque no sabemos porque todavía hay un tema cultural. Las hijas les pertenecen a los papás, y cuando hablan de pertenecer estoy hablando de empezar una vida sexual. Es un tema bastante aberrante, pero que sabemos que todavía esas prácticas culturales rechazables 100% aún suceden. Entonces, ¿qué tipo de violencias llegan a la IPS Creciendo con Cariño? Nosotros creamos la IPS Creciendo con Cariño pensando en atender y reparar víctimas de violencia sexual, víctimas de violencia intrafamiliar. También tenemos niños con menores de 14 años con conductas inapropiadas, que podemos garantizar esa reparación, ese acompañamiento. Menores de 14 años. Qué pena, director, para claridad, ¿qué son conductas inapropiadas? ¿A qué se refiere eso? Estoy hablando de conductas... Para uno también incluso advertirlo en casa, porque a veces se pasan temas desapercibidos o se regañan a los niños. Conductuales, sexuales, niños menores de 14, insisto, porque si ya estamos hablando más de 14 años ya tenemos un tema legal ahí diferente. Pero es garantizar cualquier tipo de conductas inadecuadas y inapropiadas de tipo sexual y de tipo comportamental. Muy bien. Director, yo quiero entender, y para que los televidentes también entiendan, el trabajo que va a hacer entonces a partir de este momento la Corporación Cariño, si a bien le parece. Y obviamente pues ustedes como corporación deciden si la administración municipal, si la administración departamental, si los entes competentes, pero también la familia de estos dos pequeños. Hablemos de los dos casos. Uno, el niño de Yarumal, el joven de 14 años que ya está en el ICBF, su padre está capturado. ¿Qué trabajo puede llegar a hacer ahí la Corporación Cariño con él? ¿Con el padre capturado, con el niño que está en el ICBF? No, con nosotros, con el padre capturado, nosotros estamos enfocados únicamente en la víctima, en el niño, Sí, ¿cierto? listo. Y eso es importante. No es que con el adulto no estemos de acuerdo con la justicia, ese es otro tema, pero para la corporación y para la IPS es poder reparar. Si ya está en el ICF todavía no lo reconozco así, pero es posible que el ICF nos pida un acompañamiento para el niño de 14 Para años. la reparación. Para la reparación, para un acompañamiento en un proceso, como les decía, integral, donde diferentes profesionales, luego de 20, 25 citas, porque eso tiene un acompañamiento, donde garanticemos pues, de que el niño pueda reparar y dejar a un lado este problema, este grave problema del que igual fue víctima. Ahora hablemos del pequeño niño de 4 años, que lamentablemente ya no lo tenemos, pero queda la mamá. El papá ya capturado también, o el padrastro capturado. El trabajo es con la mamá. También la Corporación Cariño hace eso. Lo digo, directores, para hacer la claridad de que ustedes no son albergue, sino que son el acompañamiento a esa reparación. La Corporación Cariño, Corporación de Amor al Niño Cariño, es una entidad que busca llegar a la comunidad en general, desplazarnos hacia los colegios, hacia las empresas, hacia los barrios y entregar herramientas para promover entornos protectores, pautas de crianza y para prevenir y entregar herramientas para la prevención de las violencias sexuales. Y la IPS tenemos una sede en el barrio Conquistadores, tenemos una sede en el Hospital San Vicente, otra en Salud Vegas y también aquí en Itagüí, donde nosotros atendemos todo este tipo de casos de violencia que ya les he mencionado. ¿Qué tan efectiva ha sido esa promoción y prevención de las violencias de los diferentes sectores aquí en el departamento de Antioquia? O sea, ¿qué se ha podido salvar, qué se ha podido hacer, qué se ha podido prevenir en ese caso? Esa pregunta es bien interesante, Juan Pablo. Mire, nosotros durante mucho tiempo hemos trabajado en la prevención y no es fácil medir, pero hay un indicador que es el ROI, que es el retorno social de la inversión. Y es un indicador que nos ha permitido demostrar a las administraciones, porque nosotros le tocamos las puertas a las administraciones, la alcaldía de Itagüí y la alcaldía de Medellín le ha apostado, la alcaldía de esta administración le ha apostado en esta administración, en la anterior, en la primera, le apostó directamente a la prevención de las violencias sexuales. Este indicador que nosotros pudimos medir en el 2019 y esperamos tener resultados este año, nos permite afirmar que por cada peso que se invierte en prevención, la ciudad se ahorra, tiene un retorno social de 63.9 pesos. Cada peso dirigido a la prevención de violencias nos da un retorno social de 63.9 pesos.
Entonces es de verdad que es un indicador que nos permite dimensionar que realmente se puede. Casos los seguiremos encontrando. Que infortunadamente cada vez hay más denuncias, quisiéramos que las denuncias fueran más, no los casos, nunca los casos, pero sí que con nuestro trabajo, con el trabajo conjunto, con las administraciones municipales, con las diferentes organizaciones, cada apuesta, cada trabajo nos demuestre mayores denuncias, que la gente sea capaz de denunciar y acompañar a las víctimas. Director, próximamente, creo que es el 23 de septiembre, se me corrige la fecha, se conmemora este Día Internacional contra la lucha de la explotación infantil de niños y niñas y también adolescentes. EXNA, llamado explotación sexual comercial. EXNA. Correcto. Mire, frente a esto del EXNA, ¿quiénes son más vulnerables? Según usted ahorita decía algo muy importante y yo me quiero apalancar en eso. No son solamente datos, sino las personas que se representan detrás de estos datos. Pero para entender el contexto es muy importante tener el dato claro. ¿Quiénes son más vulnerables? ¿Son los niños o son las niñas? Digamos, en estos temas de explotación sexual infantil, también hay cifras de pronto de niños menores de 14 años desaparecidos con fines sobre el EXNA. ¿Cómo está este contexto hoy? Yo creo que es muy importante entender que los niños, los varones, los adolescentes y los hombres también son víctimas de violencias sexuales. Y sin duda, si estamos hablando de la ESNA, son más las niñas y es importante tener. Mire, Medicina Legal en junio hablaba de 4.243 víctimas de violencia. De esas 4.200, 3.200 son niñas. Entonces, pues estamos hablando de, por supuesto, una mayor proporción de las niñas que son víctimas de este tipo de violencia. Director, el alcalde de Medellín, eso me llamaba mucho la atención, donde él decía, y eso también ha cursado en el Congreso de la República, acerca de las penas que se le deben dar a los abusadores y maltratadores de niños y niñas. ¿Cuál es la percepción de la Corporación Cariño, Amor por el Niño sobre lo jurídico frente a esos maltratadores? Todo el respeto y toda la gratitud con el alcalde de Medellín por ese trabajo que ha hecho en la prevención de las violencias. También lo oía sobre la cadena perpetua. Y ahorita le contestaba a la directora, nuestra apuesta es más preocuparnos por los niños. Seguramente que hay que judicializar, seguramente las penas tienen que ser fuertes. Creemos que la cadena perpetua puede ser, o mejor dicho, es más importante que no haya, que realmente quienes... Por eso la prevención y la promoción. Sí, pero para no llegar hasta ese punto. Sí, pero que también realmente puedan pagar, no sé cuántos años de cárcel, sí, pero que haya cárcel. Que haya cárcel y que pague, no sé si cadena perpetua, pero muchos casos de abuso sexual quedan en la impunidad. Si hoy lográramos cumplir las penas asignadas, pero que no hubiera impunidad, con eso estaríamos contentos. ¿Qué nos falta entonces, director, como sociedad para que esto no se siga repitiendo? Porque es una historia de años. Es que mira, la Corporación Cariño lleva... 47 años. Lleva más de 47 años y usted decía... Hay que decirlo que desafortunadamente nació bajo esta situación. Entonces, ¿qué nos falta como sociedad? Porque llevamos años en esto y seguimos en lo mismo. Mírenme en estos casos. ¿Y cada vez es más o menos o cómo es esa balanza? Yo creo que la ciudad, el departamento, el país ha hecho cosas. Y yo creo que hoy la sensibilización en el tema, no quiero hablar de triunfalismos en ningún momento, y menos en este momento, menos en este día cuando tenemos el recuerdo de Nairkel aquí presente. Pero yo creo que se ha trabajado y se han generado campañas y creo que hay un trabajo de cultura para la promoción, para promover los niños, el entorno protector de los niños. Yo creo que se ha logrado, que falta y falta mucho, pero yo creo que ya hay una conciencia más de denunciar, de qué es un abuso. Ahora, hemos hablado de abusos en general y creo que hay un tema muy importante, que ese puede ser para otro programa, directora, si nos quiere invitar, y es el tema de las violencias digitales, que también con esto, detrás de este celular, detrás de hay los mucha computadores, hay mucha vulnerabilidad. es un tema, la Deep Web es un mundo desconocido para todos. Y es que los niños, y tenemos que generar cultura para que los niños no tengan interacción en redes sociales. Ojalá fuera solamente con las redes sociales. Con los juegos. Roblox es un canal directo para estos delincuentes acceder y manipular y realmente lograr lo que quieran. Repítame esa palabra porque hay que... Roblox. Roblox es un juego
juego, un juego, Ay, me cogió Informático, usted cibernético. me cogió ahí fuera de base, pero, imagínese. pero pregúntele a cualquier niño, sabe qué es Roblox, que es un juego, muy ingenuo, muy sano, donde todos los niños juegan, pero es un juego en línea. Y los abusadores no llegan a través de redes sociales de manera directa, yo te Sino vengo a por abusar, ese juego. sino por Roblox, logran, y han logrado miles de casos. Pero Nosotros- mire, director, usted me deja preocupada porque yo no, soy es que, una mujer... es yo que la soy- quiero dejar preocupada. Yo soy una mujer de 40 años y usted me acaba de decir eso y yo no tengo ni idea qué es, ni idea. Entonces, como yo, ¿cuántas personas? Es que la quiero dejar preocupada No, es que porque es es que como demasiado. papás no sabemos. ¿Y en dónde está nuestro hijo? No, está jugando ahí en Roblox, entonces estamos tranquilos. Y detrás de esto Aquí hay estoy una buscando que- industria, hay una Y industria. dicen que encuentran amigos Claro. dentro de esa plataforma. O sea, no la conozco a fondo, pero la he escuchado. Dicen que empiezan con amigos virtuales y terminan en abusos Claro. virtuales incluso. Nosotros como corporación pertenecemos a una red latinoamericana que se llama Grooming Latam, que tenemos que fortalecernos. Nosotros estamos hablando del caso de abuso sexual y tenemos que pensar en lo que de las violencias físicas en el entorno del barrio, de la familia, pero las violencias digitales están a nivel mundial. Y como les digo, no es solamente una red social, no es que solamente a través de WhatsApp van a llegar, van a acceder al Hay contacto de muchas los hijos. plataformas A en este través de los juegos, y estoy hablando solamente de uno, porque así como usted, tampoco los conozco todos y los desconozco, pero tenemos que saber realmente que las plataformas de videojuegos son también una plataforma para que los abusadores lleguen a los niños y a las niñas. Pero hay que hacer el mea culpa porque ya pues los padres de familia a los 3, 4 años ya les están entregando la tablet, No, el les están celular. regalando incluso, ya los Yo regalos mi primer son celular, esos. bueno, lo tuve para los 16 años y... Roblox pues, no me está equivoco. reimaginando la forma en que las personas se unen. Nuestra plataforma permite a cualquier persona crear, conectar, aprender, comprar. Vamos a Es analizar demasiado eso. atractivo para los... Sí, claro. Eso es un claro. tema bueno. Entonces, son todos tipos de violencias a los que tenemos que estar atentos. Así es. Hemos avanzado, yo creo que hemos avanzado. Nos falta mucho, por supuesto, no estoy hablando de triunfalismos, pero creo que Medellín, Medellín, el área metropolitana, es una ciudad y es una zona donde realmente se le está invirtiendo y se le está trabajando. No quiero hablar de triunfalismos, tenemos que seguir trabajando por esto. Y digo, tenemos no solamente la Corporación Cariño, los medios de comunicación. Así Es es. importante que ustedes fortalezcan este trabajo preventivo. Ustedes no nos invitaron a hablar de este caso concretamente, pero qué tan importante hablar sin nombres, hablar para que no pase, es. ¿cierto? Para que no pase. Director, nosotros tenemos precisamente, pues este medio de comunicación también hace o presenta a todos nuestros televidentes denuncias. Normalmente son de los diferentes alcaldes, mandatarios, alcaldías y todo lo que pasa en nuestro departamento. Pero pues que esta también sea entonces una plataforma y un medio de comunicación para recibir esas denuncias de maltratos en contra de los niños, en contra de las mujeres, en contra de las personas, porque esto no puede pasar. Hoy porque estamos con los dos casos de los dos pequeños, del niño de 14 años en Yarumal, del pequeño de 4 años, Michael, que murió ayer, pero pues que esto sea también entonces una plataforma Antioquia Amanece para que nos llamen, nos envíen los mensajes a través de correos, a través de nuestras redes sociales, porque bien saben todos ustedes que acá la fuente siempre se guarda y siempre se respeta. Así que nuevamente les doy el correo, contacto antioquia@antioquiamanece.com para que usted envíe precisamente esas denuncias y que podamos entonces cooperar con esta situación para que no vuelva a suceder con ningún niño lo que pasó con el pequeño de 4 años, el venezolano. 6:56. Director, muchísimas gracias. ¿Usted me Un feliz permite día. yo hago una cuñita? Sí, señor. Más que una cuñita es, tenemos nuestras redes sociales donde queremos brindar esas pautas de crianza. En Instagram pueden encontrarnos Corporación-Carino, Corporación de Amor al Niño Cariño, pueden encontrar diferentes herramientas, pero con Instagram creo que ahí pueden tener todo el contacto. Y en Instagram, IPS Creciendo con Cariño. Una para la promoción y la prevención y otra para la atención y reparación. Muchas Juan gracias. Carlos Álvarez es el director de la Corporación Cariño, estuvo aquí en Antioquia Amanece. Director, muchísimas gracias, No, un feliz a día. ustedes muchas gracias. Si Y por podemos aquí- decir feliz día, De acuerdo. lamentable. Es un día que debemos estar de luto. Vamos a un pequeño corte, ya regresamos con las papas calientes, pero también les vamos a contar pues esas declaraciones que han generado reacciones del presidente Gustavo Petro.